Claro. Había una teoría que decía que es un virus y que habría que erradicar ese virus. Sí. Que bueno, yo comparto algo de esa postura. No lo veo como un virus también, sino, no le doy ese origen, pero también pienso que se podría eliminar y se podría contribuir. ¿Tú crees que se podría eliminar el lenguaje? Yo creo que en algún punto de la evolución de la conciencia vamos a prescindir del lenguaje. Vale. Pienso, ¿no? Que es básicamente la teoría de Barrows misma, ¿no? Sí, en realidad. Es bastante común con lo que yo pensaba yo. Vale, el origen del lenguaje entonces, otro ítem que haya salido. Por ahí que es dadaísmo. El dadaísmo como un afán de romper justamente con el lenguaje tradicional. Hablamos de Barrows. Hablamos de Barrows, Sí. justamente la teoría del lenguaje como virus, ¿no? O básicamente eso, ¿no? Entonces, Wittgenstein también. exactamente, Wittgenstein, y justamente lo hilamos con el tema de la concepción del lenguaje de Barrows. Sí, que es una forma de ideologización o algo así. Claro, Barrows diría que el lenguaje es una herramienta para la ideologización, ¿no? De cualquier tipo. Entonces, básicamente, claro, hablamos del origen del lenguaje, ya que es un curso acerca de, entre comillas, poesía, hablamos del origen de la herramienta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos poesía? Pues con palabras, con lenguaje humano, ¿no? Articulado. Entonces, tratamos de ver no tanto el origen de la poesía, sino el origen del mismo lenguaje, o sea, de la herramienta que posibilita la poesía en sí. Entonces, viendo el origen del lenguaje, hemos revisado algunas tesis evolucionistas, más o menos cómo de pronto el cerebro pudo adaptarse o pudo tener las condiciones para desarrollar un lenguaje articulado. Y dentro de eso, comenzamos a ver la teoría de William Burroughs, que es una teoría negativa del lenguaje, por decirlo de algún modo. ¿En qué sentido es negativa? En el sentido de que se concentra Burroughs en las limitaciones del lenguaje. El lenguaje, en vez de servir para ampliar tu mundo, ampliar tu universo, plasmar cosas que de pronto no podrías plasmar en lenguaje formal, en realidad el lenguaje hace todo lo contrario, ¿no? El lenguaje te limita, te pone en una camisa de fuerza. Entonces lo que dice Burroughs es que hay que desarrollar formas de destruir este lenguaje que probablemente sea un virus, ¿no? Un virus alienígena. Hoy quizás se puede estar refiriendo a algún tipo de manipulación genética, ¿no? Quizá. Él se refiere a un meteorito en realidad, ¿no? En la revolución electrónica, su ensayo dice, bueno, acá hay un meteorito probablemente, ¿no? Que ha venido del espacio exterior con este virus, o con esta forma de vida incluso, dice, ¿no? Que ha tomado posesión de los cuerpos de algunos primates, ¿no? Entonces, como una posesión, y entiende virus, pero algo me había olvidado mencionar otra vez, pero es un virus que también es un ser, porque él habla como, justamente, ¿no? De entidades alienígenas. Justamente, ¿no? Que son un virus, es un parásito. Claro. Es un parásito. Justo en los links que le dejé en el grupo, les adjunté un ensayo mío, bueno, una conferencia, justamente esa cosita es del día que di esa conferencia de literatura, donde analizo a Burroughs, pero me concentro en la figura de parásito, como el lenguaje no tanto como virus, o sea, también como virus, pero sobre todo como parásito, como un alien, ¿no? Como un ente pensante alienígena. Ahora que estaba mencionando eso, se me venía a la cabeza que, y si el lenguaje más que algo dañino, porque un virus tengo entendido que es algo, vale, claro. Es algo dañino. Pero es un virus que se ha adaptado al huésped, entonces no es como cualquier virus, ¿no? El huésped puede vivir con el virus dentro de él. Claro, sí. Y normal. Un virus sí, normal. Un provirus, claro. Pero de todas formas, creo que si el sentido del lenguaje es limitado, es porque los usuarios somos limitados. Claro. Porque el estado, el contexto histórico en que el lenguaje que nos ayuda a pronunciarnos, a expresarnos, a tratar de comprender al otro sujeto, está limitado en ese contexto. Creo que iría en el sentido de superar eso, de superar al sujeto en sí y al lenguaje que Claro. usa, pero primero enfocándose en el sujeto, Vale. en la conciencia de eso. Burroughs justo, o sea, habla del lenguaje como en términos negativos, pero lo curioso es que, claro, tienes un sujeto que habla en contra del lenguaje, pero que es literato, que Burroughs es literato. Entonces, ¿cómo
hay una conciliación porque aparentemente hay una contradicción, ¿no? Entonces se soluciona cuando Burroughs en realidad a través de la literatura trata de escapar del lenguaje utilizando métodos experimentales como el CATAP, que lo mencioné la última vez. Entonces, un uso anómalo del lenguaje puede hacer que el lenguaje, dentro de sus imperfecciones, sirva para precisamente ir más allá de los condicionamientos que tiene un lenguaje formal. Y esto lo profundiza Wittgenstein, ¿no? Que si bien eso también dice que bueno, el lenguaje es limitado, también menciona en el Tratatus Lógico-Filosófico, que es su obra magna, que lo que importa no es tanto los límites que él ha trazado en su tesis, sino justamente lo que escapa de esos límites, que es lo místico. Entonces, se podría decir que un uso, según Wittgenstein, ¿no?, anómalo del lenguaje puede hacer que el lenguaje sea una herramienta propicia para ir fuera de las cosas que normalmente apreciamos como lógicas o formales. Por ejemplo, la poesía, ¿no? Nadie podría decir que la poesía es un lenguaje lógico-matemático, como lo puede ser, por ejemplo, las tablas de verdad de Wittgenstein o en filosofía el sistema lógico proposicional, ¿no? La poesía no es referencial tampoco. Por ejemplo, si leemos un poema y dice, bueno, eres como la rosa, bla, 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 bla. Cuando habla de la rosa o cuando habla del rojo, no está designando el color ni a la rosa, está designando otra cosa más. Y eso es totalmente imperfecto, pero al mismo tiempo es precisamente lo que posibilita salir a una experiencia que trasciende las palabras, por medio precisamente de la inexactitud del lenguaje, ¿no? Entonces, básicamente esa era la tesis, ¿no? Entonces, empezamos la anterior clase hablando de limitaciones del lenguaje y terminamos viendo que en realidad las imperfecciones del lenguaje son precisamente lo que posibilita, bajo cierto uso anómalo de las palabras, que el lenguaje pueda trascender, ¿no? Anómalos, pero no necesariamente inconscientes, ¿no? Porque puede ser un proceso consciente. Claro, podría ser un proceso consciente, incluso... Sí. Y hay facultades, creo, que pasan por encima del hombre. ¿Cómo? El hambre, por ejemplo. Vale, pero... Bueno, digamos que, claro, hay cosas que no tienen que ver con nuestra voluntad, ¿no? ¿A eso te refieres? O sea, conoce el contexto, pero no lo domina. Digamos que es que puede que viva en un contexto en que siente hambre, pero que no puede conseguir esos medios materiales para saciar esa hambre. Entonces, me imagino que es me baso, ¿no?, en el proceso histórico en el que está. Tiene sentimientos, emociones, y trata de expresarlos. Pero hay condiciones en las que unos pueden y otros que no pueden. Entonces, ahí está su limitación. Claro, es una limitación también material, ¿no? Sí, eso no. Sí, pues. No tanto de expresión, sino material en sí, ¿no? Justamente eso es muy interesante porque en la clase de hoy vamos a hablar de la asociación entre magia y poesía, ¿no? Entre magia y palabra. Y ahí también entra el término material. ¿Por qué? Porque una cosa es un poema que, bueno, sea recreativo, tú lo lees, te inspira ciertos estados emocionales. Y otra cosa es hablar de la poesía empleada para transformar la materia y la realidad en sí, la realidad material. Entendiendo la magia como no trucos de magia ni ilusionismo, sino justamente prácticas que nos permiten alterar la realidad física, algo tangible, ¿no? Y justamente la magia se hace, según muchos expertos, por medio de precisamente el lenguaje, y más que nada las palabras. Entonces, para ir por orden, habría que analizar la magia desde un punto de vista de Occidente, porque igual la magia es bastante amplio, y podríamos ver escuelas que vienen de China, de Taiwán, en fin, ¿no? Pero que no pertenecen necesariamente o estrictamente a la tradición occidental. No sé si tienen una idea de lo que me refiero con tradición occidental. Bueno, Por ejemplo, cuando hablamos del inicio de la filosofía, hablamos de Platón, Aristóteles, los presocráticos que venían de Grecia. Eso forma parte de la tradición occidental. Pero no hablamos, por ejemplo, del pensamiento. En una clase de filosofía, de inicio de la filosofía, no hablas del pensamiento de Lao Tse, por ejemplo, en inicio de la filosofía, ¿no? Porque concibes que la filosofía es algo occidental. Igual en la magia, ¿no? Hay varias escuelas, pero de momento nos vamos a concentrar en lo occidental porque es justamente la escuela en la que se desarrolla nuestra vida cotidiana, ¿no?
somos occidentales. Además creo que es por en sí el Es más pensamiento, fácil, en verdad. el pensamiento en sí de cada parte. Porque creo que en el occidente es más o menos pensamiento lineal. Eso de que Claro, el sí por es ejemplo. sí, el sí no es no, o cosas así, ¿no? A diferencia de la dialéctica que se forma en el occidente, que el yin, el yang, que el bueno es malo y En el malo Oriente. es bueno, que dependiendo, claro, esas cosas. Claro, claro. En Occidente es un pensamiento más racional, en el sentido de que hay opuestos que son opuestos, pero en cambio en Oriente es como dos opuestos que en realidad no son opuestos, sino son la misma cosa en diferente grado. Una cosa bastante extraña, ¿no? Pero que también, evidentemente, se ve justamente también en Occidente. Es bastante complicado, pero digamos que la agrupación en Occidente o Oriente básicamente es algo histórico y se puede entender en la medida de que los autores dialogan entre sí, se conocen, ¿no? Entonces, podemos hacer como un discurso hilado. La primera fuente de magia dentro de la cultura occidental se da en Egipto. Y digamos que el primer mago o el primer sabio se llamó Thoth, pero luego toma el nombre de Hermes Trismegisto. Igual a pesar de Hermes. ¿La existencia de Thoth y Hermes es como la de Jesucristo o es más validada? O sea, es más histórica que mística. La existencia de Cristo es una No, la bastante- existencia de Thoth Hermes y de Trismegisto. Hermes en comparación con la de Jesucristo, ¿son más históricas o más místicas que la de Jesucristo? En comparación con... Bueno, ¿Cómo lo ves tú? tanto Hermes como Jesucristo tienen un plano histórico y un plano místico. Por ejemplo, en el caso de Jesucristo, por no ir muy lejos, es exactamente la vida que se narra en la Biblia o en el Nuevo Testamento, es casi una reproducción de mitos de Oriente, por ejemplo de la India, ¿no? Es exactamente igual. De Egipto también. De Egipto también, ¿no? Entonces, Es la copia de... probablemente no haya sido tan así, o de pronto es que en verdad surgen personas que tienen ese proceso, ¿no? Puede ser una coincidencia también. Hermes Trismegisto igual, es una persona, una personalidad bastante mitológica, pero al mismo tiempo, al parecer, podríamos decir que algo de esto existió. ¿Por qué? Porque hay un corpus de enseñanza que se dejó, y ese corpus de enseñanza es precisamente este, ¿no? Que se llama el Kybalión, con Y, ¿no? Que en realidad es una edición comentada, ¿no? De los principios fundamentales. Ahora, este Kybalión proviene culturalmente de los egipcios. Sí, de los egipcios. De los egipcios. Ese digamos que es el corpus que Hermes De esa Trismegisto... escuela de misterio, digamos. Sí. Todos los misterios, todas las escuelas de magia, de misterio que surgen después de Egipto, incluso, por ejemplo, hay un autor que es Papus, que analiza el tarot. Y dice, bueno, el tarot es la herramienta que ha sido transmitida de mano a mano por la gente de los bajos fondos, incluso, por algunas personas que no necesariamente son magos preparados o magos cultos, pero en el tarot hay llaves. ¿Y cómo abres estas llaves? ¿Con qué conocimiento puedes entender la profundidad del tarot o el misterio que se esconde detrás del tarot? Con el Kybalión, precisamente. Digamos que el Kybalión es el misterio o Son la los llave que te fundamentos, permite, digamos. claro, los fundamentos que te permiten entender casi todas las escuelas mistéricas. Entonces, ¿cómo descifras los jeroglifos, Esto de acá, pues, las no escuelas sé. mistéricas? A través del Kybalión. Oye, ¿sabes que hay una... ¿Dónde lo vi? El gráfico. Sí, esto de acá... Vale, está esto es El árbol de la vida. cábala, creo, ¿no? Claro, es la cábala. Es el árbol de la Y vida. eso también está relacionado con el tarot, con las cartas. A cada carta le corresponde un... ¿sabes eso? O, por ejemplo, o interpretado de otro punto de vista, ¿no? Los puntos del chakra, ¿no? Los niveles de ascensión espiritual también, ¿no? Hay varias formas de interpretarlo, ¿no? Pero digamos que el gráfico se repite también. Son cosas que se repiten bastantes veces. Justamente Por esto eso también se trata de- podría leerse en términos del tarot también, ¿no? Claro. En la estructura del tarot. Entonces... Entonces, Tiene 22 cartas, ¿no? vale. Bueno, dependiendo del tarot también, ¿no? Porque hay tarot. Ah, no, creo que es un tradicional. Que Y no solamente es la única forma de adivinación, además, ¿no? Existen las runas, un montón. Pero digamos que en Occidente todas estas cosas pueden ser entendidas a través de la comprensión de los 7 principios que Hermes Trismegisto plasma en el Kybalión.
Ahora bien, ¿qué tan influyente fue en efecto? Pues bastante. Cuando empezamos a hablar del pensamiento occidental, hablamos de Sócrates, hablamos de Platón, hablamos de Aristóteles, hablamos de la gente que estuvo antes de Sócrates, que son los presocráticos, y entonces en una clase normal de filosofía o una clase en la que te enseñan el pensamiento occidental, te van a decir que el pensamiento se independiza de la magia en Grecia, justamente con Sócrates, con Platón, con algunos presocráticos. Y hacen una distinción entre el mito, que es la explicación con mitológica, de logos, que es algo más racional. Pero yo creo que ahí, eso es falso. Ahí hay un desbalance. Logos es tratado. Claro, bueno, logos, tratado, palabra, razón. Pero yo creo que en ese hecho de pasarse a un plano racional ha hecho un desbalance en el cerebro y creo que no nos ha permitido comprender la totalidad de las leyes, ¿no? Yo creo que en vez de mejorar, yo creo que nos hemos desviado del camino, más bien. Eso es casi casi una neurosis, ¿no? Platón era un psicótico, ¿no? Platón era un tipo que te decía, mira, este es el celular, pero esto no existe, ¿ah? O sea, esto no existe, esto es una mierda. En realidad el celular existe en un mundo de las ideas, y ese es el celular que existe, eso no existe. Es psicosis, ¿no? Platón era psicótico, en verdad, pero bueno. Pero se lo retoman los cristianos, ¿no? Porque pueden explicar ciertas cosas teológicas a través de Platón y Aristóteles, y por eso lo rescatan, en fin. Pero digamos que cuando analizamos en la universidad o en la academia el surgimiento del pensamiento occidental, hacemos la distinción en que en cierta época en Grecia antigua se hizo una separación entre la explicación mágica de la explicación más racional. Y esto es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque los presocráticos eran chamanes y surgen en tiempo en el cual el chamanismo en Grecia estaba en boga. De hecho hay presocráticos que tú los lees y tienen textos donde hablan acerca de actividades necrománticas para resucitar muertos, por ejemplo, y eso no es nada racional, en el sentido que ahorita lo tomamos. El mismo Platón, en la República, si uno lo lee bien, reconoce que ha pertenecido a ciertos mitos, a cierta tradición mágica en la que se inició. Entonces, ¿dónde se inició Platón? En los mitos de Eleusis. ¿Qué eran estas cosas? Eran una iniciación mágica en algunas cavernas en Grecia, en las cuales se ingería alucinógenos y las personas daban rienda suelta a sus instintos, entonces se bebía, se ingería alucinógenos, se tenía sexo y todas las personas perdían su yo y se fundían. Entonces, de tener una conciencia individual, la gente pasaba a tener una conciencia colectiva. Y en esta orgía y en este clímax de éxtasis, justamente algo muy destacable de estos misterios era que se designaba a una persona al azar y se la descuartizaba. Eso, ahí se inició Platón, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bastante gracioso cuando muchos filósofos o mucha gente de la academia habla de una separación de lo mágico, de lo filosófico o de lo estrictamente racional, cuando en realidad no es así, ¿no? De hecho, los mitos dionisíacos, los misterios dionisíacos también eran lo mismo, ¿no? Era en el clímax, asesinabas a alguien y se acabó, ¿no? Entonces sí, hay algo de magia, incluso cuando hablamos del inicio del pensamiento filosófico o formal, ¿no? En Occidente. Pitágoras, por ejemplo, para mí muy lejos, suele ser usado como la imagen de, una persona racional, ¿no? Todo en números, todo demás, pero Pitágoras en realidad es de una secta, ¿no? La secta de los pitagóricos, que eran tenían unas costumbres bastante raras, ¿no? Eran bastante supersticiosos. Por ejemplo, y es un invento, ¿no? Podríamos decir, porque no me acuerdo exactamente las cosas que decían, pero muy bien podrían, por ejemplo, decirte, los viernes nosotros no comemos menestras, sino comemos garbanzos, ¿no? Porque si no, nos va mal. O tengo que dar 3 vueltas cada vez que veo un gallo, ¿no? Y tenía cosas así absurdas en realidad los pitagóricos. Entonces también esto evidencia que en verdad la magia y la filosofía en el inicio del pensamiento occidental nunca estuvieron tan separadas. Y ahora, ¿dónde se inician a su vez estos sabios que incluso anteceden a Sócrates? En Egipto. Y justamente tenemos al mismo Pitágoras o al mismo Heráclito que probablemente hayan viajado a Egipto a iniciarse en los mitos, en la tradición del Kybalión y Hermes Trismegisto. Entonces realmente esto
es bastante fundamental, porque incluso cuando hablamos de los pensadores, grandes pensadores como los presocráticos, ¿no? Pitágoras, y la influencia que tienen los presocráticos en Platón, ¿no? Y en Sócrates, se puede rastrear a raíz de la tradición egipcia. Entonces tienes un Pitágoras que se va a Egipto, y bueno, está documentado, y luego regresa ya iluminado, ¿no? Justamente se inició en el misterio del Kybalión. ¿Y estos tipos de ritos de iniciación en dónde están detallados? ¿Qué tipo de libros? Este tipo de contenido acerca de los ritos de iniciación lo puedes encontrar en dos tipos de fuentes, ¿no? Primero, en las fuentes esotéricas, o sea, gente que habla de esoterismo tal por cual, dentro de los cuales hay charlatanes. Digamos que el 90% de las fuentes acerca de magia o esoterismo es charlatanismo, ¿no? Charlatanería. Y por otro lado, especialistas que no son estrictamente magos, pero conocen el asunto y no lo analizan desde un punto de vista como pobrecitos, no es que todavía no tenían explicaciones racionales para explicar eso, ¿no? Sino que lo analizan realmente bien. Por ejemplo, Mircea Eliade tiene muchos libros donde tú puedes acceder a este conocimiento de una forma desprejuiciada, ¿no? Porque Mircea Eliade sí daba cierto crédito, ¿no? No lo analizaba como el experto occidental que dice, ay, pobrecito esa tribu, ¿no? Que no entiende que Thor no está lanzando rayos, ¿no? No está molesto y por eso, ¿no? En fin. Realmente hay especialistas que sí le dan credibilidad al plano mágico, ¿no? Como a cualquier otra cosa, como a la ciencia o a la cibernética, o lo que sea. Entonces son las dos fuentes, ¿no? Que puedes acceder. O ir a los textos esotéricos tal por cual, o ir a especialistas como Mircea Eliade, o gente que analiza esto de un punto de vista un poco más profesional, ¿no? Teniendo en cuenta en lo que estoy diciendo que lo profesional, entre comillas, en realidad es bastante perjuicioso. Vale. Básicamente eso. ¿Cuáles son los misterios que tiene el Kybalión? Los principios, bueno, son 7. Los principios básicos del Kybalión. El primer principio es el principio del mentalismo. ¿Qué quiere decir el principio del mentalismo? Que todo es mente y el universo es mental. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el universo material en realidad tiene algo de material y tiene algo de mental. Para explicarlo mejor, igual y no tiene una relación directa, pero yo creo que sirve la comparación. Hay un personaje en Lovecraft, no sé si conocen a Lovecraft, sí, un escritor de terror, que se llama Yog-Sothoth. ¿En qué obra? Es un personaje que aparece en varias obras, ¿no? Yog-Sothoth. Perdón. Lovecraft. H.P. Lovecraft. Escribes, me suena Como HP que inventó las impresoras, ¿no? Ese mismo. Claro. O como Harry Potter. Laura. O como Harry Potter. Harry Potter también, bueno, Harry Potter y Lovecraft inventó las impresoras. HP. Son ¿Qué otras obras escribió conocidas? ¿O cuál fue su más? Vale, yo no soy un lector de Lovecraft, pero creo que el amigo... Doctor, no me acuerdo. Tenía empresa como 4, ¿no? Pero no me acuerdo bien ahorita. Tiene una... Es el que hace los mitos de Cthulhu y de los demás demonios invocados. Claro, es un amigo que se dedica a la literatura de terror, y dentro de esta literatura de terror crea bastantes personajes de origen divino, divino bizarro, ¿no? Entonces uno de estos personajes se llama Yog-Sothoth, y entonces Lovecraft dice que Yog-Sothoth es la única persona que en realidad existe, el único ser que existe, y es tan capo Yog-Sothoth que en realidad está dormido, y todo lo que sueña es el universo. Y cuando Yog-Sothoth despierte, todo se va a la puta, ¿no? O sea, se va al carajo todo. Porque todo es un sueño. Entonces, justamente esto, que todo es mental. Ahora, ¿cómo entender esto en un plano un poco más delicado? En el sentido siguiente. Para los magos, o para las personas que se inician en magia, no hay una diferencia totalmente radical entre cosas materiales y mundo de la imaginación. Las cosas que tú tienes en tu cabeza, tus ideas, no son tan distintas del cuaderno, del libro, etcétera, de cosas materiales. ¿Por qué? Porque incluso tus pensamientos y tus ideas, para la gente que se dedica al esoterismo, también son materiales.
Es decir, mi idea de caballo, lo que estoy pensando ahorita, las ideas que tengo ahí dando vueltas, también son materiales, pero no en el mismo grado en el que son estas cosas materiales. A ver, no sé si me explico. El pensamiento es material, pero es una materia mucho más sutil. Es tan sutil que no es visible, que no es tangible. Entonces, el principio de la magia precisamente es, al reconocer que incluso nuestras ideas son materiales, solamente que más sutiles, más viscosas, y tras un entrenamiento formal en magia, podemos volver más densos esos pensamientos y hacerlos materiales, hacerlos visibles. Entonces, precisamente esa es la magia. Si reconocemos que todo es mente, y en tanto todo es mente, todo puede ser materializable por nuestra mente, entonces justamente eso abre paso a que podamos crear cosas físicas en la realidad o manejar la realidad. Entonces, si lo, Ese es el primer principio del que hablamos. Todo es mental. entonces, si lo crees, ocurrirá algo así. Vale, ¿Cuáles serían las aplicaciones prácticas en tu caso? claro. Claro, justamente ahí es donde las escuelas de magia dan ciertas recetas o ciertos procedimientos para, primero, desarrollar esa capacidad para hacer más denso el pensamiento, y segundo, dan metodologías. Pero eso ya lo vamos a ver después. Ahorita estamos justamente en los principios. Pero en efecto, ¿no? Justamente en esto consiste las escuelas de magia. Cada escuela de magia tiene su método. Ahí está la esencia, digamos, ¿no? O sea, Y las peleas entre las escuelas, más que nada, es una pelea metodológica, además. claro, porque todos solamente hablan de lo mismo. Básicamente, ¿no? Pero no está, en una sabiduría no está su error en la metodología, porque si es que llegas a un grado de iluminación entre una persona y que está ligado a su experiencia y sus pensamientos, el hecho es que eso no puede transmitirlo porque le ha pasado a una persona. Claro. Es una experiencia trascendental, ¿no? Entonces, es una experiencia, y como experiencia no puede ser transmitida por palabras o traducida en palabras, porque es una experiencia personal que sobrepasa el nivel de explicación. Pero digamos que es una metodología que en realidad genera una disposición para tener una experiencia personal. Como la religión. No como la religión en tanto así, sino más que nada como, por ejemplo, la meditación. Todas las escuelas de magia siempre ponen énfasis en empieza a meditar, empieza a entrenar, empieza a hacerte preguntas, empieza a tratar de poner tu mente en blanco también. Eso no es, por el hecho de meditar tú no vas a ya saber ciertas cosas o lo que sea, ¿no? Meditar es un paso en el cual te formas para estar en las condiciones como para tener tu propia experiencia personal. Pero en sí, meditar no te va a decir que es bueno o que es malo, ¿no? Y es algo que se comparte en todas las escuelas, el punto de la meditación. Vale, entonces, claro, digamos que una escuela nunca te va a decir esto es blanco o esto es negro, sino te va a dar un corpus de acciones o de entrenamientos que te va a permitir a ti mismo tener tu propia experiencia y sacar tus propias conclusiones. ¿No? Básicamente, ¿no? Porque no La es primera fuente, digamos. Claro, digamos que la iluminación no es un proceso que lo vas a tener yendo a la universidad y haciendo una currícula académica, ¿no? Así no funciona la Pero magia. eso quiere decir que entonces hay una sola verdad, que es conocible. Bueno, eso depende, ¿no? Cómo conseguimos el concepto de verdad. Y eso también varía, depende de la escuela. Y cambia. Pero definitivamente hay una sola, ¿no? O sea, las percepciones de las escuelas son varias, pero finalmente es una sola verdad, a la que todos, mediante esta metodología de iniciaciones, la descubren. Son verdades universales, ¿no? Podría Claro, decirse por por eso. cierto punto. Pero también hay escuelas que te dicen que en realidad no hay forma de conocer la verdad. Y en realidad hay varias verdades coexistiendo. Los satanistas dicen eso, ¿no? Los satanistas, bueno, no sé, no Si he los investigado satanistas tanto, creen que pero la verdad Pero habría que entender a los satanistas no como oradores en principio, ¿no? De Satán, sino como unas personas que ven a Satán como
como una figura que justamente representa independencia, libre pensamiento, fuerza, ¿no? En ese sentido. Incluso algunos son provechos de animales, ¿no? Bastante curiosos los satanistas. Muy buenas personas, además. Algunos, ¿no? No creo. Algunos. Yo conocí algunos que son muy buenas personas, El satanismo, es que el muy, satanismo muy también, nobles. también profesa, imposible, porque el satanismo también profesa, o quizás no es entendido el satanismo, pero el satanismo profesa eugenesia, profesa la unión No. social. Hay formas de entender el satanismo como hay formas de entender cualquier otra cosa. Claro, hay escuelas, hay Claro. subescuelas. Digamos. Digamos que hay satanistas pues que en Estados Unidos que sí, pues, ¿no? Les va esto, ¿no? Que casi se meten al satanismo como algo relacionado casi como las películas de terror, ¿no? Nada más lejos de la realidad, ¿no? Lo hacen, es que hay escuelas. Hay escuelas. Pero también hay ramas de satanismo que son un poco más críticos y toman la figura de Satán como un símbolo en realidad, ¿no? Pero un símbolo bastante libre. Entonces, eso quizás puede ser un satanismo espiritual. De hecho, hay una página que se llama Joy of Satan. Fácil, búscala luego. Tiene Vale. un montón de información de satanismo espiritual. Pero Claro. la que yo te hablaba es del satanismo luciferiano. Que es como que ya tienen estos preceptos filosóficos de la verdad relativa, Claro. nosotros podemos decidir quién vive y quién muere por nuestro derecho, por el linaje que tenemos, etc. Tontería. Sí, bueno, el más fuerte debería controlar, el comunismo social, todas esas cosas que finalmente hacen que... O que en todo caso sea mal interpretable, ¿no? Incluso por ellos mismos. Que no... Eso es lo que... Eso, claro. Eso por ellos Ellos mismos. De mismos hecho, de interpretan muchas sus propios fuentes, preceptos para no ser por ejemplo, el mismo Crowley es tomado como, bueno, Crowley escribe un libro muy famoso llamado El libro de la ley, ¿no? Y expone la filosofía de Telema, ¿no? Entonces los libros son telemitas, pero puede interpretarse en términos bastante egoístas también, ¿no? Pero justamente es eso, ¿no? Que en realidad todos los libros y todos los grandes misterios pueden ser interpretados de muchas maneras. A Nietzsche Hitler lo interpretó un poco mal, ¿no? Por ejemplo. Un poco. Ligeramente mal. Bueno, Hitler también, ¿no? Y en el mismo idioma. Bastante también interesado en justamente lo esotérico, ¿no? No sé si sabrán lo de Hitler. O sea, creo que... Estaba obsesionado por términos de magia y todo lo demás. Y la perfección y todo. Y que estaba buscando la lanza de Longinos también, ¿no? La lanza con la que hirieron a Jesucristo. Él estaba buscando porque le daba poderes. Ah, sí, lo puedo. Sí, muy gracioso Hitler. En fin, también amaba a los animales, Hitler, muy buena persona. Hola. Sí, por los animales. Bueno, entonces estamos hablando de los principios, ¿no? El segundo principio, para no quedarnos en el tema, es el principio de la correspondencia. ¿Qué quiere decir ese principio? Bueno, se resume en esta frase, ¿no? Como es arriba, es abajo. O como es abajo, es arriba. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que, por ejemplo... a ver, ¿cómo ¿Todo es lo explicarlo? mismo en todos los lugares? ¿Todo eso? No. Supongamos que hablamos de que hay varias dimensiones de la existencia, ¿no? O varios mundos paralelos. Entonces, si tú entiendes la estructura fundamental de un universo paralelo, pues por justamente el principio de correspondencia, entender el otro, o entender lo principal en términos estructurales del otro universo paralelo. O por ejemplo, cuando hablamos de macrocosmos y de microcosmos, el ser humano es parte de un microcosmos, ¿no? Su conciencia, su psique, su cuerpo, ¿no? En el mundo es un microcosmos. El macrocosmos podría ser, por ejemplo, el planeta Tierra o el movimiento de los astros, ¿no? Entonces, las leyes físicas, muchas de las leyes físicas que explican el movimiento de los planetas, también explican cosas que pasan en la Tierra, en un plano micro. Entonces, incluso conociendo cómo funciona la gravedad, por ejemplo, en la Tierra, podemos conocer, claro, bajo ciertas igual, ¿no? Marcando distancias, pero podemos conocer algo acerca de cómo funciona el sistema solar. Entonces, esto precisamente es el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Y esto también podría ser aplicado, ya que estamos hablando de magia, en distintos estados de conciencia, todo lo demás, ¿no? ¿Cómo podemos ir teniendo una idea de qué pasa en el siguiente estadio, conociendo precisamente en el estadio en el que estamos?
Eso, después el tercer principio es el principio de vibración, que es bastante gracioso, porque dice, bueno, nada es inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Entonces, este principio dice que incluso este cuaderno, que aparentemente está inmóvil, está vibrando. Solamente que está vibrando no como vibraría ahorita, ¿no? No estoy hablando como cuadernos. Todas las moléculas Como vibran. moléculas, exactamente. Todas las moléculas se habla de vibran. moléculas. Y esto es gracioso, porque igual en Grecia está una corriente que se llama los atomistas, que hablan de átomos en el vacío, ¿no? Cuando no había microscopio, ni ciencia, ni, bueno, como le tenemos ahora, ¿no? El nivel de especialización. Pero igual, en el Kybalión hablan también de que las cosas están siempre en constante movimiento, pero a un nivel molecular, digamos, ¿no? Siempre hay movimiento. Es amargo. Oye, una consulta. ¿Tú crees que, hablando de la molécula y del átomo, quién fue el primero que, no me acuerdo el nombre, pero el primero que dijo que, Aristóteles creo, él creo que el primero que dice que la manzana se puede partir en un número limitado de veces y así llegar a una partícula. Vale. Leucipo. ¿Leucipo? Los atomistas, ¿no? Los atomistas. Leucipo de Ardea. Pero capaz a ese átomo que ellos concibieron, en realidad le querían imprimir un significado más espiritual. O más como lo que nosotros Claro, conocemos como claro. teoría de cuerdas. O sea, quizás ellos Justo, átomo la le teoría de cuerdas. llamaban una cuerda, ¿no? Y quantums, que están ahí Claro. moviéndose impredeciblemente. ¿No? Entonces, justamente hay estudios ahorita recientes que se hacen del Kybalión y es bastante gracioso porque se suele comparar con la física cuántica. Entonces, realmente, Claro. igual y es un error decir, no, que está hablando de la física cuántica. Es que quizás sí pero está es que hablando de eso, solo que quizá con otro nombre. con otro nombre, exactamente, ¿no? Y que recién estamos descubriendo eso. O redescubriéndolo. O redescubriendo, o con otras palabras. Entonces, porque de pronto, bajo el principio de correspondencia, pudo entender cómo funcionaba el universo en términos más especializados, conociendo lo fundamental en el plano en el que estaba. De repente me aplicó precisamente su mismo principio, qué sé yo. Pero digamos que todo vibra para Trismegisto. Entonces, las cosas, por ejemplo, hay cosas que son inmóviles o que parecen inmóviles, pero precisamente entran en un movimiento que es tan rápido que parece inmóvil. Por ejemplo, la rueda de un carro, ¿no? La rueda de una carreta, ¿no? Entonces, ya va tan rápido que en realidad tú ves la rueda, a veces, ¿no? Y pareciera que no se mueve, pero en realidad está en movimiento. Justamente es gracioso, bueno, no sé qué tanto tenga que ver, pero en Oriente hablan de cómo dejo de pensar, cómo dejo cómo impido que mis pensamientos nublen mi visión o mi entendimiento. Entonces, la analogía que se hace es con la rueda, ¿no? Sé como una rueda, tu pensamiento tiene que ser como una rueda, que está tan rápido que se mueve que el barro que trata de entrar a la rueda sale despedido, ¿no? Porque es justamente que va demasiado rápido y todo Que sería lo es más contrario de rápido. no pensar en nada, ¿verdad? Porque estás pensando en infinito prácticamente. Claro. Bueno, no, es complicado. Es una metáfora, ¿no? Evidentemente no vas a estar pensando en la metáfora. No, Porque pero es que no- lo que pasa es que yo escuché una técnica de meditación que precisamente hablaba de eso, que tú más bien debías Pensar. no pensar, pero dejarte llevar. Y en ese dejarte llevar van a haber pensamientos. Claro. Pero en esa armonía no van a haber otros que ingresen más que los que tú O quizá no te van a autorizas. claro, o quizá no van a haber pensamientos que te vayan a perturbar, ¿no? Correcto. Estás fluyendo, entonces fluye, sientes todo lo que Entonces, pasa digamos que, alrededor. claro, no estás yendo, digamos, ahí la velocidad un poco como que no puedes hilar bien la energía porque la rueda tienes la cabeza que va rápido, ¿no? Y si Claro. te dejas fluir, digamos, estás yendo más lento. Pero en realidad es eso, ¿no? Movimiento que repeles Sí. lo que te ¿Y cómo diferencias el flujo de la perturbación si no lo conoces? Si no eres consciente de eso. Perdón, ¿cómo? ¿Cómo diferencias entre el flujo que tú dices y la perturbación? En la sensación que te provoca uno y Si Ah, tú otro. estás ya, en el ya. flujo, tú montas, por ejemplo, Lo que pasa es que, bueno, como- estás en la naturaleza, ¿no? Perdón que te interrumpa, y sientes ciertos estímulos. Si tú te dejas llevar o anulas tu yo, entonces eres parte de la naturaleza y sientes los estímulos que te atraviesan. correcto, parte. exacto. Pero otra cosa es que de pronto te perturben, entonces cierto sonido te perturba. Te alejan Entonces, de eso esa- es otra te cosa, alejan de porque no ese- estás fluyendo, no te estás, sigues en tu yo, entonces te perturba todas las cosas que vienen del exterior. Dime, yo le voy a dar una interpretación de exactamente lo mismo, pero simplemente con otras palabras.
cuando tú estás en un estado de perturbación, justamente tu percepción se aleja de la verdad. ¿Ya? Y más bien todo lo contrario, cuando pierdes tu yo y pierdes tus pensamientos propios, tus pensamientos voluntarios, te acercas con la verdad, te acercas con lo que es todo. Baja la mente. Y si bien es cierto, tú sientes que no llevas el control, pero aún así, a pesar de eso, te sientes más tranquilo, ¿no? ¿Por qué? Porque te has juntado con la verdad, ¿no? Es exactamente lo que dices tú. Claro, de hecho en Grecia hablaba mucho de la imperturbabilidad del espíritu. Y hay filósofos que hacen teoría de eso, ¿no? Son la época helénica, ¿no? Los helenistas, como los escépticos, ¿Usted dijo de anular su yo? los epicureístas, los estoicos, que hablan de imperturbabilidad del espíritu. Que es precisamente eso, ¿no? Tienes las impresiones externas que te vienen de afuera, pero eso no quiere decir que te van a perturbar. Y cuando logras no ser perturbado o no tener momentos en los cuales cosas que parecen que aparecen en el exterior te pongan triste o te frustren, es que alcanzas la felicidad o un estado que a veces se puede traducir como ataraxia. ¿Qué es la ataraxia? Imperturbabilidad. Los orientales tenían otro nombre para eso, pero mencionaste tú la clase que sabes. Que nirvana. No, es otro nombre para lo mismo, pero ellos... ¿cómo? ¿Dijiste algo ya? No. A ver. Que no me acuerdo, ¿Usted habló de anular su yo para estar en comunión con la naturaleza? Sí, digamos. El ego, más que, ¿no? Porque igual un maestro iluminado sigue siendo una persona, ¿no? No ha desaparecido, digamos, una personalidad. Pero anulas el ego, que es otra cosa, ¿no? No es estrictamente de la personalidad. Bueno, principio de liberación, bla, bla, bla. Bueno, hay más principios, pero para agilizar podríamos quedarnos con que, bueno, es un corpus de principios y lo más importante de entender es que si conoces estos principios y los dominas, puedes alterar la realidad física y puedes hacer lo que se llama transmutación mental. No sé si están familiarizados con transmutación. Bueno, dale un anime que se llama Full Metal Alchemist. Con la transmutación. La alquimia, puta madre. Claro, la alquimia. Transformar tu alma. Claro, la alquimia, digamos que sí existió, ¿no? La alquimia. Querían descubrir cómo crear oro. Claro. Era una metáfora para el alma, en realidad. Exactamente, ¿no? Del plomo. Entonces la gente no lo entendió. Porque, ¿qué pasa? Bueno, contextualizo. En cierta época, la alquimia era convertir un metal impuro en un metal puro, o más noble. Entonces agarraba, qué sé yo, plomo, y el alquimista con sus alambiques y todo su laboratorio, trataba de convertir ese plomo en oro. Pero en realidad, mientras realizaba una labor física, porque sí, en efecto, convertir el plomo en oro, también había otra parte que se llama el oratorio, ¿no? El laboratorio vibratorio, donde meditaba. Entonces, la idea era que simultáneamente, cuando lograba cambiar el plomo en oro, él también transmutaba su propia alma, de algo impuro a algo más puro, y eso era la iluminación. Pero la gente no lo entendió, entonces una parte nomás. Claro, entendió la parte del oro y comenzaron a cazar pues, a los pobres alquimistas y los apresaban, convierte oro, convierte oro. Y había muchos charlatanes que decían que eran alquimistas y al final acabaron pues, bueno, un poco mal, ¿no? En fin, No, pero digamos, esa es transmutación. Lo gracioso es que ahora se considera a la alquimia como precursor de la química. Sí. Que no tiene nada que ver. No, en realidad. Tiene que ver, bueno, O sea, en cambio de que hasta trabaja, cierto ¿no? punto. Pero Pero es otra cosa, pues. Pues la química no es espiritual, claro, es estrictamente científico material. Bueno, entonces, podríamos hablar de una transmutación mental, ¿no? A través de la mente tú puedes transmutar las cosas de la realidad, tanto mental como física. Bueno, físico y mental, como ya hemos visto, están eso relacionados. principio. Esta es una conclusión que extraigo yo, pero
pero creo que está en el principio, bueno, Mentalismo. en el mismo mentalismo, digamos que claro. Parte del mentalismo es eso, ¿no? O una conclusión. Claro, es lo que puedes lograr a través del dominio y el entendimiento de todos los otros principios. Entonces ya, acabamos con el amigo Hermes, ¿no? Muy interesante, ¿eh? Sí. Bueno, entonces pasamos a otro tema, que también habían otro tipo de magos, ¿no? Ya hablando de las zonas de Irlanda, lo que era Britania, bueno, en el tiempo antiquísimo, podríamos hablar de la figura de los druidas y la figura de los bardos, justamente para asociar la labor mágica, ¿no?, con las palabras, pero también con la poesía, ¿no? ¿Alguien sabe quiénes son los bardos? No tengo ni idea. ¿Alguien ha jugado Calabozos y Dragones? ¿Alguien ha jugado un juego en línea, así tipo medio fantástico, tipo Warcraft? StarCraft. ¿Tipo medieval? Starcraft no, Tipo medieval. Vale, pero tienes varios personajes, ¿no? Claro. Claro, tipo medieval. ¿Qué personajes tienes? Tienes el mago de mierda, tienes El caballero. Vale, el caballero. Ya. No he jugado Mu, pero he jugado WoW. Entonces, Ya, bueno, el mago. ya que es un bardo. El elfo. Porque hay un bardo, ¿eh? Hay un personaje en bardo. En Calabozos y Dragones es bardo. En Pathfinder, bueno, aquí. ¿Cuál es el agua? Ya. Digamos que el bardo. Mira, justamente aquí. Bueno, sí. Sí, vale. Acá justo corté así una representación de un bardo que en Calabozos y Dragones, ¿no? Es un bardo enano, raza enano bardo, ¿no? Que tiene tambores y tiene bueno, su lira y todo lo demás, ¿no? Entonces, te cura? qué raro esta mierda, ¿no? Porque igual tú te esperarías con una espada, un personaje, ¿no? Pero ese bardo tiene instrumentos musicales. Entonces es un bardo, una representación bastante libre. Pero tiene un mazo, sí, bueno, no es huevo. Pero digamos que en Calabozos y Dragones es un personaje de soporte. Es decir, no es un personaje que va a tanquear o va al frente de la línea, sino es un support, claro. Entonces, ¿qué hace el bardo? A través de la música, a través de las palabras, la poesía, mejora las habilidades de los otros personajes del equipo. Eso existía hace poco, ¿no? Es más, hasta el día de hoy creo que existe. El tema de la banda militar. Claro que sí. Por ejemplo, en la selva, ciertos sonidos de combate, que son con tambores, emulan el palpitar del corazón. Entonces, si realmente la gente entra en trance y se modifica el palpitar del corazón a través del instrumento, todos pueden acelerar su ritmo cardíaco o disminuirlo. Y eso hace que entre en un ritmo cardíaco ideal para luchar, ¿no? Y eso se hace actualmente incluso. Claro. Y las bandas militares, justamente, ¿no? Pero digamos que el bardo conocía esas cosas. No, y habían bandas que iban a la guerra, tú sabes, ¿no? Las Claro, bandas, ¿no? sí, Iban a la sí, guerra, sí, o sea, unos iban con su rifle, con su pal, no sé. Y había bandas, Y había bandas, claro, para levantar la moral, ¿no? Sí, es totalmente cierto. Entonces, en cierta época existían los bardos. Y los druidas, ¿no? Bueno, eran bardos, druidas y algunas personas que se dedicaban más a oficiar ciertos rituales, ¿no? Que eran unos que sacerdotes. Digamos que los bardos, druidas y estos sacerdotes tenían las funciones bien esquematizadas en cierta época, pero luego estas funciones se van diluyendo. Por eso es que luego tienes druidas que tienen conocimiento acerca de poesía y viceversa, ¿no? Y bardos que tienen conocimiento de magia, ¿no? Pero digamos que los bardos eran los poetas dentro de la cultura celta, ¿no? Eran los poetas. Y no era cualquier poeta, no era como ahora, ¿no? Que bueno, es que soy poeta y hago poesía, ¿no? Y cualquier cagada, ¿no? No, ellos tenían años de formación. Se formaban durante 12 años en poesía. 12 años en poesía. Y a partir del 8º año podían recibir materias como bastante simpáticas como videncia, podían ver el futuro o alterar la evidencia, ¿no? De hecho, justamente para profundizar esto, un sinónimo incluso actual de poeta es vate, ¿no? Es vate, no sé si lo han escuchado, es un poco más formal. Los poetas también, por ejemplo, bueno, quieres hablar acerca de alguien que se diga poesía, puedes emplear tranquilamente en español vate, es un vate. Vate de Nicaragua, ¿no? Que escribió tal. Y vate viene de vaticinar.
o de vaticinio, ¿no? Que es precisamente la capacidad que tienen los poetas, las personas que se dedican a la poesía, de ver cosas que sucederán, ¿no? Que todavía no han sucedido. Vaticinas a un accidente, vaticinas tu muerte. El Vallejo dice que vaticinó, ¿no? Cómo iba a morir, ¿no? En aguacero, ¿no? Todo lo demás, y murió. Pues, ¿no? O sea, Bate es un poeta. Es sinónimo de poeta. ¿Y era bardo? No, Eso es un ejemplo para es un sinónimo en español de poeta, ¿no? Ah, ya. Bate. Pero justamente sirve para ejemplificar esto, que los bates vaticinan, ¿no? Entonces el poeta, incluso en nuestro idioma, bajo este sinónimo, quiere decir que el poeta tiene habilidades, ¿no? de anticiparse, ¿no? A las cosas que van a suceder. Bueno, en fin, existían los bardos, 12 años de formación, al 8º año ya se metían drogas duras, ¿no? Pero ya ver el futuro y todo lo demás. Y también participaban en política. Ahora, un bardo no hacía poesía para entretener. Un druida tampoco ejercía sus funciones para entretener, no era todo lo contrario, eran las personas más respetadas dentro de la cultura celta y más temidas también. Un druida, por ejemplo, según se afirma, podía tener tal poder de hacerte abortar si pisaba tu sombra, por ejemplo, con solo pisar tu sombra. O un bardo era tan ducho en las palabras que si tenía un rival le generaba una sátira, ¿no? Entonces, una broma o digamos creaba un refrán burlándose de esta persona o esta familia, y toda la comunidad durante muchos años solamente iba a acordarse de esta persona o de esta familia por la burla que le había hecho el druida o el bardo. Entonces cuenta la leyenda, bueno, se dice que muchos de los insultos o muchas rimas de ridiculización que tenemos hasta hoy en día son en realidad insultos que algún bardo le dijo a alguien que le caía mal hace 8.000 años, ¿no? Y que todavía perdura porque es su maldición. Se me ocurre. Probablemente, es que según dicen sí, ¿no? Según dicen que eran tan capos en la palabra que sus insultos hasta ahora perduran en forma de dichos, de refranes, ¿no? De menosprecio. Entonces, claro, hacían uso de la palabra, pero realmente hacían un uso de la palabra bastante, por decirlo de un modo, sobrehumano, ¿no? Ahora, pero quizás esto haya estado acompañado de superación personal en cuanto a temas de conciencia, ¿no? O sea, quizás hayan desarrollado técnicas avanzadas en meditación y hayan adquirido ciertos poderes, y que al igual que en la alquimia no se ha considerado esa parte, no se ha considerado la parte de la poesía. Entonces Claro. igual hay una parte que falta ahí, ¿no? Como Bueno, sí. Tenían una conexión bastante especial con la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Podían interpretar bastante bien la naturaleza en términos espirituales, la naturaleza como un ser. Pero no explican las metodologías que siguieron para llegar a ese estado de iluminación. Muchas cosas se han perdido porque los romanos, básicamente, ¿no? Los romanos y sus periodos de conquistas, dentro de los cuales se encargan pues de aniquilar todo vestigio de una civilización y de una forma de pensamiento. Bueno, es básicamente lo que se hace siempre, ¿no? Todas las culturas cuando conquistan otra cultura, muy rara vez se respeta el contenido. Los cristianos cuando llegaron a ciertas bibliotecas también las quemaron. Por eso hemos perdido mucho. En el mismo Grecia, el amigo Platón también detestaba los escritos de Epicuro, ¿no? Que escribió más de 300 libros, de los cuales nos queda una carta. ¿Por qué los Una carta. ¿Ah? Porque la visión de Epicuro era totalmente opuesta a la visión de Platón. Mientras Platón hablaba de una separación del mundo material y mundo de las ideas, Epicuro hablaba de un mundo material. Y claro, sin quitar lo espiritual, pero es que estaban relacionados, ¿no? Era uno solo, digamos. No era una psicosis, en Platón era una psicosis. Y Platón, bueno, en las escuelas clásicas griegas solo se admitía personas libres, ¿no? No se admitía esclavos. Una persona no podía filosofar si era esclavo, si era mujer, si era un niño. En cambio en Epicuro sí. En Epicuro entraban esclavos, entraban mujeres, por
porque Epicuro, como los epicureístas, no creían en esas distinciones, ¿no? Que hace la política muchas veces. Bastante revolucionario, ¿no? Y aparte enseñar en un jardín. Esos preceptos también se transmiten al libre masonerismo, a la libre masonería, mejor dicho. Porque ellos tampoco admiten ni esclavos ni mujeres. Sí, lo más formal. ¿Has traído la película? No. 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 Ni No me dijeron nada. ¿Tienen internet? Si no, No. vean online. Pero vayan a comprar debe haber algún lugar donde Todas vean las las películas. películas. No, en una tienda. O sea, cualquier película, ¿no? Que sea medianamente interesante. En polvos, está 10 minutos y quizás encuentre esa película. ¿Te acuerdas de qué me Vale, bueno. Sigamos. Yo debería Está justo en medio de... Sí. Una buena introducción. Masonería. De que esos tienen estos mismos preceptos, ¿no? De no mujeres, no niños, Sí. ni siquiera lisiados, discapacitados. Machos de mierda. Bueno, igual las universidades, bueno, si bien es cierto admiten mujeres, porque igual comenzaron a admitir mujeres, ¿verdad? Porque también dan dinero. Claro. Pero no admiten, por ejemplo, hay cierta dificultad de admitir, por ejemplo, gente con capacidades distintas, ¿no? O ateos sí gente... admiten. Ateos ahora sí porque pagan, ¿no? Pero digamos que te miran mal, por ejemplo, en una universidad jesuita como la mía, igual como te miran, Pero fuera de otro, ¿no? Pero sí hay cierta, igual todavía hay dificultades, ¿no? En fin. Pero justamente, ¿no? Las escuelas más libres en Grecia, que son las de Epicuro, las de los hedonistas, las de los estoicos, los escépticos, son justamente lo que no se trata, pues, en las carreras de filosofía con mucho entusiasmo, ¿no? Aparte porque no reconocían muchas veces ni la democracia misma ni el Estado. Y entonces no conviene. Era un poco más analistas de espíritu, ¿no? Sí, por decirlo, bueno, empleando el término un poco libremente, sí, ¿no? Tenían ciertos atisbos, ¿no? Bueno, en fin, están los bardos y los druidas. Entonces, eran personas que manejaban bastante bien el lenguaje. Se entiende, hasta ahora podemos conocer estas cosas bastante superficiales de los druidas, básicamente por algunos testimonios. El testimonio más importante o más destacable es el de Julio César, ¿no? Que era un emperador que en cierta época viajó y conoció en persona pues a los druidas, entonces escribió más o menos cómo se organizaba. ¿Julio César el Perú romano? El amigo, claro, el amigo ¿Julio César romano o otro Julio César? No, Julio César el romano, el amigo emperador. Y bueno, entonces es lo que nos queda ahí. Incluso hay una película que no recuerdo el nombre, muy interesante, y voy a ponerle el link en el grupo, donde se representa un sacrificio bastante típico en el mundo celta que justamente era presidido por los druidas, que es un sacrificio del hombre de mimbre. No sé si lo han escuchado. No. Es muy bonito. Pero el primer oído, creo. ¿Ah? Pero el primer oído. El hombre de mimbre. Mimbre es un material bastante frágil, ¿no? Entonces bueno, digamos, es parecido a esto, pero todo de maderita, como las cestas de mimbre, ¿no? Pero todo de mimbre. Y adentro hay gente atrapada, ¿no? Presumiblemente estaba drogada porque el mimbre es delicado, entonces puede ser roto si es que quieres escapar. Entonces había mucha gente drogada adentro y se les prendía fuego como sacrificio. Es muy bonito. ¿Y por qué pones el animal? De hecho, hasta ahora perdón que interrumpa, hay neopaganos, ¿no? Actualmente que hacen justamente eso, pero ya no, evidentemente no ponen gente viva dentro, ¿no? Solo prenden el asunto. Me vas a recordar los muñecos de Navidad. Esto De Año Nuevo. es una performance de una artista cubana-americana, llamada Ana Mendieta, que solía hacer siluetas y solía hacer vudú. Y tiene un final muy, muy, muy feíto que lo voy a contar justamente al final de esta sesión. Lo siento. Entonces ya, bueno, acabamos con los bardos y justamente también están los bardos presentes en la tradición pues, de la literatura, ¿no? Por ejemplo, no sé si han leído algo de Tolkien, que escribió El Señor de los Anillos, pero han visto la película El Señor de los Anillos, ¿no? Entonces hay una escena, ¿no? Hay una escena en El Señor de los Anillos, Las Dos Torres,
¿no? Parece, las dos torres. Las dos torres. Donde llegan a una tumba, es el amigo Legolas, ¿no? No sé si se nota ¿La bien. araña? El amigo Aragorn, ¿no? Y el amigo Gimli, está arriba de una tumba. Y no sé, hay una escena donde Gimli dice, no, ¿por qué? ¿No? Y es porque había un antepasado, ¿no? Es la primera, ¿sí? Ah, cuando se junta cuando ven a sus, digamos, Cuando llegan a las minas, ¿no? ex colegas y todos muertos, ¿no? Creo. Claro, son los Son los cadáveres. cadáveres. Y esta es la tumba justo de